Aquí hay más migración incluso que en Ámsterdam. Cerca del 30% de la casa no se puede amoblar. Me dio como que calambre. Este país se está inundando día con día. No es tan común que la gente venga y esté grabando. Se amarró, sonó la bicicleta. Y eso se hubiera pasado en Latinoamérica, yo creo que se hubiera acabado en Rotterdam, la costa de la Segunda Guerra Mundial. Viendo las imágenes de este lugar, se habían imaginado que hace más o menos de 100 años esta ciudad estaba completamente devastada. Y es que cabe mencionar que este punto, Rotterdam, de hecho fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue reconstruido. De hecho, el nombre proviene del río Rot, que se encuentra cerca de aquí, y la actividad económica de este lugar, prácticamente al igual que muchas de Países Bajos, se remonta al sector marítimo. Es decir, este era un puerto marítimo que en su momento, desde el siglo XX, más o menos 19, fue cuando comenzó a tener más fuerza. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, es completamente bombardeada, es una de las ciudades más bombardeadas de todo Países Bajos. Y posteriormente, cuando queda devastada después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen, dicen, ¿sabes qué? Que está completamente destruido todo, ya no lo vamos a hacer como lo teníamos antes, con un trazo arquitectónico de lo que teníamos anteriormente, sino que vamos a ser una ciudad contemporánea. Y es así como esta ciudad se convierte en el lugar más contemporáneo, más nuevo, más tecnológico, más avanzado de todo Países Bajos. Así que sean bienvenidos a Rotterdam, la ciudad más tecnológica, más innovadora y de más dinero, la capital financiera de los Países Bajos. München, Varsovia, Hiroshima, ¿qué tienen en común estas ciudades? Pues que todas fueron destruidas casi en un 90%. Sin embargo, actualmente son algunas de las ciudades más bonitas del mundo. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar cómo una ciudad que se redujo a escombros, tierra y piedras, hoy es una de las ciudades más importantes de toda Europa. Y estamos hablando de Rotterdam en Países Bajos. Para empezar, debes de saber que este país limita con Bélgica y Alemania. Y esa posición geográfica fue la que le trajo uno de los más grandes problemas de su historia moderna. Verás, para el año de 1940, Alemania ya había mostrado los dientes y ya todos sabían que su objetivo era aislar al Reino Unido, la potencia más fuerte de ese entonces en Europa Occidental. De esta forma, si lograban derrotar al Reino Unido, toda Europa Occidental sería parte del dominio alemán. Sin embargo, para eso primero tenía que derrotar a Francia, y para poder atacar a Francia, primero tenía que invadir a su vecino Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, ya que por este lugar sería donde pasarían las tropas para poder avanzar rápido hacia Francia y de esta forma ganar posiciones en la costa del Mar del Norte y el Canal de la Mancha. De esta forma tendrían el control de aeródromos y rutas para proteger el flanco norte de la ofensiva y apoyar operaciones aéreas contra los aliados. Por otro lado, Países Bajos era consciente que no podía vencer a los alemanes, así que junto a Bélgica se mantuvieron neutrales, deseando que las tropas francesas solamente pasaran de largo y atacaran a Reino Unido y Francia. Sin embargo, aún así y sin una declaración de guerra, un 10 de mayo del año 1940, esto mediante su guerra Blitzkrieg, usando a la Luftwaffe y contingentes de las SS, los generales. Y es que un dato interesante es que los generales alemanes, al ver que los Países Bajos no se habían rearmado, pensaron que podían ganarle fácilmente en solamente un día. A ver, mis hermanos, pasa algo interesante, al menos con la población neerlandesa. Hemos notado lo siguiente, y es que son personas muy tranquilas. Es decir, no vas a ver por la calle gente de repente peleándose y gritándose y todo eso. De hecho, me tocó a mí, de repente hubo un momento en el cual me metí en parte de la ciclovía donde no me fijé y venía una bici. Y sí, se frenó la chava, se amarró, sonó la bicicleta, pero no me dijo nada. O sea, nada más como que se enojó, porque se enoja bastante cuando te metes en la ciclovía, que eso pasa, pero no explotó. Es decir, no es como que me dijo, ay, nada. Y eso mismo pasa en muchas cosas. De hecho, pasa inclusive en el tráfico, por ejemplo. Las bicis no quieren frenar, o sea, la bici va y no frena, le choca a frenar. Y lo mismo pasa en los carros. De hecho, en los carros también te das cuenta que van, no como cafres, pero sí manejan rápido. Pero pasa algo interesante, puesto que tampoco se ponen a pelear. Ahorita nos tocó ver cómo de repente estábamos esperando el Uber. Las transportistas tapan toda la calle, se quedan y hasta que descargan. Y ellos tienen que esperar, y aunque quieran moverlos, no se mueven. Pero no se pusieron a pelear. Y eso si hubiera pasado en Latinoamérica, yo creo que sí hubiera acabado en, pues no, tal vez no en golpes, pero al menos sí diciendo de cosas. Para empezar, nosotros nos hospedamos en Ámsterdam. Sin embargo, Rotterdam es un destino obligado, y lo mejor de todo es que está a cerca de 40 minutos de distancia de Ámsterdam. Así que acompáñame a conocer esta bella ciudad llena de historia. Mis hermanos, les recomiendo que practiquen su inglés. Ahorita el problema es que aquí no habla nadie español, entonces sí hay que tener un poquito, porque de repente te pierdes. Les cuento rápidamente. Ahorita tenemos que ir para Rotterdam, y el problema que tuvimos es que para moverse, primeramente tienes que comprar los tickets y todo, pero hay una opción que se llama el ICD, el Interconnect Direct, es decir, el tren de alta velocidad. Existen dos modalidades, uno que es como el metro, que llegas, vas haciendo paradas más despacio, y el otro que es el ICD. Para el ICD necesitas dos cosas, dos boletos, pero el problema es ahorita
que no sabíamos dónde subirnos. Entonces, cuando vengan por acá, les recomiendo primero te mueves al Schiphol Airport, al aeropuerto, y de ahí tomas el ICD, que se llama para Rotterdam. Así que, pues por mientras les contamos, ahorita nos gastamos 91 euros de 2 personas, más o menos como 45 euros por persona, son casi unos 1000 pesos para ir a Rotterdam. Y de ahí vuelta serían 500 pesos ida y 500 regreso, más o menos, para que tengan una idea. Y es como una hora de camino, se supone, más o menos. Ahorita son las 11:28, la hora que vamos saliendo. Y ahorita les decimos a qué hora llegamos. De hecho, es una ciudad impresionante. Si volteamos a ver hacia allá arriba, pueden ver lo que son los edificios y todo eso. Pero algo interesante es que seguramente no sabían que esta, de hecho, es una ciudad que está pegada al mar. Y generalmente para Latinoamérica sabemos que una ciudad que está pegada al mar, pues es una ciudad con mucho calor, calor extremo. Sin embargo, aquí pasa algo interesante. Las ciudades que están pegadas al mar, en al menos estos países bálticos y muchos del norte de Europa, son generalmente países muy fríos. Es decir, el mar es muy frío y justamente lo podemos ver aquí. La temperatura es de 6 grados, marca que estamos a 6 grados, pero la sensación térmica es de mucho menos. De hecho, se siente como de 2 grados, 1 grado. ¿Esto por qué? Porque el aire es demasiado frío y es que estamos muy cerca del mar, el mar del norte entre algunos otros, y obviamente las corrientes son más frías. Pero mientras, vamos a conocer esta ciudad porque tiene arquitectura impresionante, gente de bastante poder adquisitivo y además de eso, un tema importante que es, por ejemplo, la migración. Sin embargo, a pesar de la superioridad alemana y de la fama de su guerra relámpago, donde los países caían en pocos días, los neerlandeses no se las pusieron fácil a los alemanes, y el caso más notable fue de hecho Rotterdam. En este lugar, los alemanes lograron llegar vía paracaidistas, pensaron que tomarían la ciudad rápidamente. Sin embargo, la ciudad de Rotterdam se logró reponer y acabaron con las posiciones de varias divisiones alemanas. Para ese entonces, también al sur habían logrado detener los tanques alemanes, y después de que los neerlandeses habían sido atacados sin previo aviso y sin rearmarse, aún así estaban logrando contener algunos días el poderío alemán, que para ese entonces parecía algo imposible, porque Alemania ya había logrado conquistar Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca y Noruega, y esa luz de esperanza fue la que cambió el destino de esta ciudad para siempre. Porque lo cierto es que tenemos dos caras de la moneda. Por un lado, para los neerlandeses fue una inyección de adrenalina que les hacía pensar que podían soportar unos días más a los alemanes. Sin embargo, a Hitler, por otro lado, eso no le gustó para nada. De esta forma, exigió que Países Bajos cayera lo antes posible. La razón era sencilla: Países Bajos se podría convertir en un muro donde se estancarían, demostrando que su guerra relámpago sí podía ser vencida. Esto aparte era en sus propias fronteras, y además de que si Reino Unido y Francia enviaban sus fuerzas al ataque usando la infraestructura neerlandesa, tendrían a todos los aliados en sus fronteras. De esta forma, Alemania, en vez de atacar a los demás, serían atacados en su propio territorio, y eso no lo quería Hitler. Y es que ese fue el problema, porque el 14 de mayo, solamente 4 días después de que llegaran los ejércitos de Alemania, se les dio un ultimátum a los neerlandeses y se les dijo que si no capitulaban, Rotterdam sería bombardeada. De esta forma, se dice que cuando el general volvía de firmar la capitulación, vio como un enjambre de bombarderos alemanes se vieron por todo el cielo, y aunque hicieron toda clase de intentos para llamar su atención y cancelar el ataque con bengalas, porque de hecho ya se habían rendido, los bombarderos alemanes no hicieron caso, y en solamente 15 minutos la Luftwaffe lanzó un ataque desmedido. Más de 1300 bombas con un peso de 97 toneladas de explosivos destruyeron prácticamente todo el centro viejo de Rotterdam, acabando con la vida de más de 1000 personas y dejando sin hogar a más de 80.000 personas. Y ese poderoso ataque bastó para acabar con la alta moral neerlandesa. De esta forma, los alemanes le dijeron a los neerlandeses que si no se rendían, ahora bombardearían otras ciudades, como por ejemplo Ámsterdam o Utrecht. Fue así como, ante ese shock y el temor de perder más vidas humanas y perder otras ciudades importantes, los neerlandeses se rindieron pocas horas después del bombardeo a Rotterdam, y se formalizó la rendición el 15 de mayo de ese mismo año, durando la guerra con los alemanes solamente poco más de 4 días. Un dato importante es que durante la ocupación alemana, la reina Guillermina se refugió en Reino Unido, desde donde estableció un gobierno en el exilio. De esta forma pasaron 5 años de ocupación alemana, donde murieron más de 250.000 neerlandeses, los cuales serían libertados en su totalidad en mayo de 1945. Esto cuando las tropas canadienses liberaron Ámsterdam, La Haya y Rotterdam. Miren, mis hermanos, quiero que vean que muchas personas por aquí vienen así, o sea, vienen con nada más sin guantes, un pantaloncito, una chamarrita y un saquito, algo así, y eso es todo. Y a mí me impresiona porque realmente, fúchala, en Ámsterdam hay frío, pero aquí hace mucho viento y así gélidos, es muy frío. Allá todavía de repente estábamos sin guantes, de repente nada más un saquito, lo que sea. Aquí no, aquí traemos, bueno, traigo ahorita la playera, el chaleco y si ya, todavía más o menos te aguanta. Pero hace muchísimo viento y me doy cuenta que la gente, o sea, como que está acostumbrada, así como nos pasa a nosotros
nosotros que estamos acostumbrados al calor y están acostumbrados al frío, sin guantes, un pantaloncito, sus tenisitos nada más. Y a mí lo que me preocupa, me dio como que un calambre. Lo que me preocupa no es tanto eso, lo que me preocupa es que de aquí nos movemos después a lugares que todavía hacen más frío. De hecho, en los siguientes lugares se espera que sean temperaturas de menos 20, menos 25 grados y yo no sé cómo le vamos a hacer, pero bueno. Por lo mientras, si alguien vive en este tipo de climas, así de menos 20, menos 30, pongan en la parte de los comentarios cómo le hacen ustedes, si se acostumbran o qué, pero por lo mientras sí cambia mucho. Ámsterdam es de muchísima bicicleta, aquí ya no se ve tanta bicicleta, sí se ve, pero no tanto como para allá y para acá. Aquí sí es verdad, es lo que me decía, más carro y sí, hay más carro. ¿Saben cuál es otro problema que sí seguramente no se dan cuenta ustedes? Ya les platiqué cómo obviamente tenemos un calendario de subidas de videos y ustedes están acostumbrados que sale video cada tercer día o lo que sea. Y últimamente pues se han dado cuenta que no ha habido videos constantes y es por eso, pero realmente parte de eso es como que el problema del cansancio. De hecho, antes de venirnos para acá, les digo, estábamos con chamba, no hubo como que un espacio para descansar antes de venirnos para acá, entonces ya veníamos cansados y como hemos llegado y hemos estado desde las 6, 7, no, como desde las 7 de la mañana que nos paramos, 7, 8, hasta las 12, 1, y nos vamos durmiendo como hasta las 2 de la noche, entonces el problema es ese que no descansas y párate y camina. Últimamente estamos como caminando cerca de 30 y tantos mil kilómetros, pasos diarios que son como unos 21, 22 kilómetros al día, que sí es bastante. Yo, por ejemplo, ahorita ya tengo el problema de que me duele el tobillo. O sea, yo en un momento de la escuela tuve como que esguince y ahorita el problema es que he usado de este tipo de pantalones y ha pasado eso, como que entra el frío, me ha dolido demasiado el tobillo y ya precisamente mañana yo creo que voy a utilizar mejor las botas para tratar de que pues el dolor no sea tan fuerte. Y de hecho ya estábamos preparando ahorita lo que son las maletas porque precisamente mañana nos vamos para Bélgica. Bueno, mañana acabamos, pasamos fin de año, obviamente yo creo que va a acabar tarde y de ahí pues ya prácticamente nada más tomamos las maletas tempranísimo, salimos porque el camión sale creo que a las 7 de la mañana y nos vamos para Bélgica y a ver cómo nos va. De entrada lo que yo quiero son unos waffles, las papitas y pues a ver qué más hay porque punto importante es que dicen que en Bruselas está bastante peligroso. Ahora bien, mi recomendación es que si ya estás en Ámsterdam, no puedes perderte la oportunidad de conocer Rotterdam. De hecho, algunos de sus destinos más famosos son el Market Hall, las Casas Cubo, el Puente Erasmus, el Euromast, que es un mirador clásico para ver todo Rotterdam desde arriba, el Delfshaven, que es un barrio histórico que contrasta con el Rotterdam moderno, contando con canales, bares, ambiente más Holanda clásica, y si tienes un poco más de tiempo, no olvides visitar La Haya, donde por cierto está la Corte Internacional de Justicia, donde podrás visitar el Mauritshuis, que es un museo top mundial de pintura neerlandesa, o el Wienerhof, que es donde está el corazón político de Países Bajos, además del Palacio de la Paz, e incluso la playa de Scheveningen con ambiente de costa y muelle. A ver, mis hermanos, estamos en el Market Hall, es uno de los mercados más famosos de aquí de Rotterdam. Es prácticamente un mercado tal cual como lo conocemos, la única diferencia es que es un poco más fancy, es decir, utilizan estantes ya bien definidos con varias cosas y hay comida de todo tipo, desde asiática, india, de todos lados, mexicana, curiosamente no he visto mucho, pero sí hay prácticamente de todo. Un dato importante es que aquí, al menos en Países Bajos, consumen o les gusta mucho el pescado, marisco, todo eso, porque realmente es un pueblo que tiene una historia muy ligada al agua, tanto al mar, etcétera. Recordemos que en su momento, pues realmente Países Bajos era de los lugares, de las potencias marítimas de todo el mundo en tiempos del Imperio Español, etcétera. Punto importante es que viene gente de todo tipo, desde migrantes, gente local, y hay como que mucho de, ¿cómo le podemos llamar? Como postrecitos, cosas, como le llamaría, antojitos. Como antojitos, realmente es lo que más se maneja, pero es interesante. Ahora bien, vamos a buscar más por acá. De hecho, hay unas casas que recomiendan conocer. La arquitectura es muy buena, así que mientras vamos por acá y basta que yo les diga, sobra decirles que está muy seguro. A ver, algo que me he dado cuenta por aquí es punto número 1, aquí hay más migración incluso que en Ámsterdam, y supongo que es por el tema económico. Generalmente la migración no es ni buena ni mala, simple y sencillamente pues la gente viaja o migra en la gran mayoría de los casos por mejorar su estilo de vida. Eso es punto número 1. Rotterdam maneja más migración, incluso creo que Ámsterdam. Ves personas de muchísimos más lugares. Ya. El segundo punto que me estoy dando cuenta es, por ejemplo, lo que acaban de ver de grabar. A diferencia de México, por ejemplo, que es muy normal que vayas por la calle y hay un montón de chavitos haciéndose videos, TikToks, lo que sea, aquí no es tan común. O sea, no es tan común que la gente venga y esté grabando. De hecho, nada más he visto una persona más que graba. Fuera de eso, sí, de repente toman fotos, lo que sea, pero no es tan común. Y de hecho, a la gente se le hace un poco medio raro. No en el mal sentido, sino que les llama la atención. Punto número 3 que me he dado cuenta en esta zona es lo de atrás.
aquí atrásito hay un tianguis. Y de hecho, si vemos el tianguis, está exactamente aquí enfrente. Es un tianguis, pero exactamente igual que como los que tenemos en México. Sin embargo, sí hay una pequeña diferencia. Y es lo siguiente. En México tenemos, por ejemplo, tianguis en todos lados. En todos los lugares hay tianguis. Aquí pasa algo interesante. Como que no importa tanto el estrato social del cual sean. Comprar es comprar. Vienen a comprar la fruta y todo eso. Y algo importante es que tampoco es que sea tan barato. O sea, uno pensaría que aquí es muy barato y viene la gente a comprar barato. Pero de hecho la ropa, por ejemplo, hay ropa en North Face y en otras tiendas en 20, 30, 50, 100 euros. Y aquí hay ropa igual. Desde los 12, 20, 30, 50 euros puedes encontrar ropa aquí en los tianguis. Entonces no es precisamente barata. Por ejemplo, calzoncitos para damas están en 3x5. Eso sí están baratos. Y esa sería como que la de segunda, miren. 10 euros más o menos. Y obviamente que aquí es un poquito más complicado grabar precisamente. Mira, 1.50. Entonces sí hay cosas que sí son más baratas. Este es el mercado. Y de hecho son pocos. O sea, no es como que haya tianguis en todos lados, sino que son como que muy específicos de algunos lugares y a la gente les gusta venir. Ahora me explico por qué cuando los europeos, los extranjeros van a México, les encanta ir al tianguis y les encanta meterse en el tianguis grandísimos y compran un montón de cosas baratas. Entonces les llama mucho la atención por eso. De hecho, una explicación que encuentro de esto, de que pueda haber gente de todo tipo, o sea, puedes ver a gente que se nota que tiene dinero y gente que pues quizás es migrante, que se las ve un poco más complicada, es precisamente lo que veíamos en otros videos. En un país desarrollado, generalmente la diferencia entre la clase muy alta y la clase muy baja no es demasiado grande, ¿sabes? O sea, a diferencia de México, que por ejemplo va a ser muy difícil que veas a, no sé, al hijo de Slim comprando en un tianguis y a alguien como su servidor en el mismo tianguis, aquí no es tan complicado de que se dé, porque simple y sencillamente la diferencia entre clases no es muy grande, no es tan grande, y es por eso por lo cual pues yo creo que sí llega a pasar esto. Entonces quizás ese sea el motivo, razón o circunstancia por el cual en este tipo de lugares pues es normal ver tanto a gente de recursos más limitados como a gente de buen poder adquisitivo, porque finalmente no existe tanto una diferencia entre clases sociales como sí existe por ejemplo en Latinoamérica. Cubus Waningen, bienvenidos a las casas Cubo. Para aquellos que no lo sepan, aquí atrásito se encuentran unas casas. Eso que ven ustedes como cubos inclinados 45 grados son de hecho casas. De hecho el arquitecto fue Piet Blom, y la idea en ese entonces, por los años 70, era justamente hacer de esto como un boceto de un árbol, es decir, que hubiera como que lo que es el tallo del árbol y justamente después salieran las casas, y esto para dejar que en la parte de abajo se pudiera habitar. De hecho, abajo de las casas pasan los tranvías, pasan los carros, y esa era precisamente la idea, hacer como que funcionara el espacio, que la gente viviera arriba, pero que abajo se pudiera ocupar. De hecho, el dato importante es que son 38 casas y 2 megacubos. Las casas pequeñas, que son como estas que están de este lado, más o menos tienen unos 100 metros cuadrados de construcción. Es decir, tú entras, en la parte de abajo vas a encontrar la recepción y un lugar para almacenar cosas. Subes y posteriormente tiene lo que es la sala, comedor, cocina. Vuelves a subir, que son 3 pisos, esas casitas chiquitas, y ya tienes prácticamente lo que es tu dormitorio y una especie de terraza. Las terrazas las van a identificar porque es la parte más alta donde hay ventanas, y prácticamente lo complicado aquí es que cerca del 30% de la casa no se puede amoblar, no se puede utilizar el espacio. ¿Y a qué me refiero? Porque si tú tienes unas paredes de este tamaño o de esta forma, va a ser muy complicado que puedas poner muebles, entonces se va disminuyendo el espacio total de la vivienda. Y esos que se ven allá son los megacubos, son cubos más grandes que se utilizan finalmente para cosas sociales, reuniones y todo eso. Pero prácticamente algo que se hizo desde los 70s, actualmente sigue siendo un punto turístico bastante importante de Rotterdam. De hecho, un dato curioso es que precisamente Rotterdam es considerado como uno de los íconos de la arquitectura moderna, al menos en la zona de Europa. Y resalta no solamente porque el puerto marítimo más grande de toda Europa se encuentra aquí en Rotterdam, sino precisamente por sus edificios. De hecho, lo podemos ver en muchas cosas, inclusive ese edificio que podemos ver aquí al fondo. Miren, se ve los desfases de las losas y todo eso. Entonces, precisamente lo que han buscado últimamente con esta ciudad de Rotterdam es precisamente eso, que todo tenga como que formas diferentes, que todo tenga un uso diferente, que se vea la arquitectura, y eso ha hecho que actualmente Rotterdam, al menos en la zona de Europa, se considera como una de las capitales de la arquitectura moderna. Y algo que sí es muy típico, al menos de esta zona, es ese, que es como, imagínense Colombia, Venezuela, que se utiliza ladrillo, aquí se utiliza ese, pero es más cremado, o sea, es como que más café, y es como que muy típico que lo tengas de este lado.
Sin embargo, la pregunta sería ¿por qué este lugar floreció a diferencia de muchos lugares de costa que ni siquiera han sido bombardeados? Lo cierto es que para empezar tenemos su ubicación. Esta es estratégica, pues está en el delta Rin-Mosa y es puerta natural entre el mar y el corazón industrial de Europa. Además de eso, alrededor del puerto se concentran refinerías, química, energía, logística, ingeniería, servicios marítimos, fintech, seguros y consultoría, creando empleos bien pagados y cadenas de proveedores. De esta forma, aprovecharon su desgracia, pues tras ser destruida la ciudad de Rotterdam, aprovecharon para rediseñar las vías, crearon una nueva zonificación y áreas portuarias modernas, lo cual facilitó expansión industrial y urbana. Y es que actualmente este punto económico importante de Europa gira alrededor de 4 motores. Uno sería el puerto y logística, es decir, transporte marítimo, contenedores, almacenaje, aduanas, distribución, etc. Energía y petroquímica mediante la importación y transformación de crudo y productos energéticos, además de un gran complejo industrial asociado y una industria de servicios especializados enfocados en ingeniería, mantenimiento industrial, construcción marítima, seguridad portuaria y servicios legales o financieros del comercio internacional. De hecho, un dato importante es que el puerto de Rotterdam, como les habíamos comentado, es uno de los puertos más grandes y más poderosos de todo el mundo. De hecho, es el más grande de toda Europa, pero también es uno de los más importantes de todo el mundo, el segundo o tercer puesto a nivel mundial. Lo que pasa es que de hecho este puerto entre el año 1982-84 hasta el 2004 fue el más grande de todo el mundo por capacidad de mercancías que pasaba. Y es que pasa algo muy importante. De hecho, lo que les vengo comentando, Países Bajos es un país que busca salir adelante de las cosas que tiene en contra, de los problemas, sale avante de los problemas. Y uno de esos, les había comentado que precisamente este país se está inundando día con día, está luchando por no inundarse porque está a nivel del agua. Sin embargo, los neerlandeses, en vez de empezar a lloriquear, dijeron, ¿sabes qué? Que vamos a ver, sacarle provecho a eso. Y es por eso que actualmente el puerto de Rotterdam es un puerto que trabaja 24/7 y de hecho a día de hoy es uno de los pocos puertos de todo el mundo, si no es que el único, que puede trabajar no importando la marea. De hecho, la mayoría de los puertos del mundo lo que hacen es que si la marea sube o baja no pueden trabajar de forma normal. Aquí pasa lo contrario, aquí puede trabajar día y noche porque precisamente el nivel del agua pues no sube en las esclusas que tienen. De hecho, un dato que seguramente no sabían es que todo el puerto de Rotterdam son 126 kilómetros de puerto. Además de eso, tiene entre cerca de 40 a 42 kilómetros de franja de puerto y además de eso se logra mover cerca de 500 millones de toneladas al año, siendo uno de los más importantes de todo el planeta. Por cierto, debes de saber que el puerto de Rotterdam en el año de 2024 movió cerca de 435.8 millones de toneladas, lo cual demuestra por qué es un monstruo europeo. Y para que tengas un punto de comparación, el puerto de Manzanillo, que es el que más mercancías mueve en todo México, movió ese mismo año cerca de 33.6 millones de toneladas. Es decir, Rotterdam mueve 13 veces más mercancías que el puerto más poderoso de México. Y así llegamos finalmente al puente Erasmus, mejor conocido como el puente Cisne, que es este. El nombre de Cisne proviene relativamente por la curva que se alcanza a ver de este lado. Dato interesante, fue construido o aperturado al público en el año de 1996 y punto aún más importante es que se ha convertido en el símbolo y en el icono de esta ciudad de Rotterdam. De hecho, al menos para la ciudad de Rotterdam, es considerado como un icono al grado de la Torre Eiffel para París o como por ejemplo el London Bridge para Londres. De hecho, es un punto tan importante que aquí ha sido sede de eventos como por ejemplo el Tour de Francia, entre algunos otros. Y punto importante es que es uno de los lugares más fotografiados de toda la ciudad de Rotterdam, al menos en la noche, que es cuando prácticamente se alumbra como ahorita. Para concluir, les podría decir que es una ciudad bastante cosmopolita, una ciudad muy nueva, una ciudad que se nota realmente que es el corazón financiero de todo el país de Países Bajos. Se nota la calidad de la gente, todo muy limpio, todo muy ordenado, mucha seguridad. Si Ámsterdam es seguro, es todo eso, pues Rotterdam es todavía más, pero cada una tiene su encanto a su forma. De hecho, Ámsterdam funciona más como un pueblo más bohemio, tiene todo, es más vida de turista. Aquí es más vida de negocios y todo eso, y es muy bonita la ciudad, no le quita eso. Sin embargo, si están por Ámsterdam, les recomiendo bastante siempre que se tomen un espacio, aunque sea un día, para conocer Rotterdam. De hecho, se tardan aproximadamente 30 a 50 minutos para llegar acá. Es muy sencillo, toman un tour y eso es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, antes de finalizar este video, se debe agregar que el Plan Marshall de los Estados Unidos destinó cerca de 1.125 millones de dólares en ayuda para reconstruir la economía y las ciudades. Sin embargo, lo cierto es que Países Bajos no sería lo que es actualmente si no se hubieran tomado medidas importantes y drásticas al término de la Segunda Guerra Mundial, tales como racionamientos alimenticios, topes salariales, reformas y lo más importante, modernización de la productividad, lo cual de hecho nos deja una enseñanza. No importa qué tan destruido quedes, mientras sigas vivo, siempre puedes volver a lo más alto. ¿Qué opinan de que algunas ciudades como Tokio, como esta ciudad que en su momento en la Segunda Guerra Mundial fueron completamente destruidas, actualmente sean una de las ciudades más importantes de todo el mundo, mientras que algunas otras que no han
sido devastadas por la guerra actualmente están en completo desorden. Déjenme saber en la parte de los comentarios. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima y los dejo con esta vista.